Buenas tardes, licenciado. Compañeros, somos el grupo número A3 y en esta oportunidad vamos a hablarles sobre la NIA 620 y NIA 700 respectivamente. Mi nombre es Juventino Pacheco. Continuando con la NIA 620, utilización del trabajo de un experto del auditor. Esta norma en su alcance es muy clara, ya que nos indica de que el auditor es responsable al tratar de utilizar el trabajo de un experto que sea especializado en otro campo distinto a la contabilidad o auditoría. Esto pues para poder obtener evidencia suficiente y adecuada para poder emitir la opinión. Sin embargo, pues la norma es muy clara de que dice que el auditor es el único responsable de la opinión de auditoría en el informe y que aunque utilice a un experto, pues este no reduce pues la responsabilidad que él tiene de la emisión de la opinión que él va a dar. En cuanto a los objetivos, pues la norma nos indica de que como primer punto, pues es que el auditor determine si va a utilizar a un experto en la auditoría. Y el segundo punto es de que si al utilizar al experto en la auditoría, si ese trabajo que él va a realizar va a ser adecuado para los fines del auditor, entonces tiene que ser una evaluación muy específica para poder ver si es necesaria y si es aplicable la información o el trabajo que él va a realizar para poder emitir la opinión. Adicionalmente, la norma nos da varias definiciones para mejor entendimiento de la misma. El primero es experto del auditor, que se dice que es una persona u organización especializada en cualquier otro campo distinto al de la contabilidad o auditoría. Nos dice la norma que puede ser interno, es decir, un socio o un empleado de la firma, o bien un experto externo, ¿verdad? La otra definición es la especialización, que se refiere a las cualificaciones, conocimiento o experiencia que en este caso el experto pues tiene en un campo en concreto. Y el experto y la dirección pues es una persona o organización que se especializa en otro campo de la contabilidad o auditoría, solo que este va a ser el encargado de apoyar a la entidad en la preparación de los estados financieros como experto, ¿verdad? A continuación, mi compañera, muchas gracias. Buen día, compañeros. Les saluda Magda Resis. Continuamos con los requerimientos. En el primer requerimiento tenemos la determinación de la necesidad de un experto de auditoría. Este se da sobre la evidencia de auditoría suficiente y adecuada que fuera necesario una especialización en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. El auditor será la persona que determinará si debe utilizar el trabajo de un experto. En el segundo requerimiento tenemos lo que es la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría. Este se puede determinar a través de su naturaleza, el momento de la realización y la extensión de dichos procedimientos. El auditor tendrá que cuestionar lo siguiente. Una sería lo que es la naturaleza de la cuestión con la que está relacionado el trabajo de dicho experto. Dos sería los riesgos de incorrecciones materiales en la cuestión con la que se relaciona el trabajo de dicho experto. 3 sería el conocimiento y la experiencia del auditor en relación con trabajos realizados con anterioridad con dicho experto. En el tercer requerimiento encontramos lo que es la competencia, la capacidad, la objetividad del experto del auditor. El auditor tendrá que evaluar si el experto de auditoría tenía la competencia, la capacidad, la objetividad necesaria para los fines del auditor. En el caso del experto externo de auditoría, la evaluación de la objetividad incluirá la indagación sobre los intereses y las relaciones que puedan suponer una amenaza para la objetividad de dicho experto. En el cuarto requerimiento tenemos lo que es la obtención del conocimiento del campo de la especialización del experto del auditor. El auditor tendrá el conocimiento suficiente del campo de especialización del experto del auditor. Este le permitirá determinar la naturaleza, el alcance, los objetivos de trabajo del experto para los fines del auditor. También tendrá que hacer la evaluación adecuada de dicho trabajo para los fines del auditor.
En el quinto requerimiento tenemos lo que es el acuerdo con el experto del auditor. Esto el auditor acordará con el experto del auditor por escrito cuando resulte adecuado. Estas serían las siguientes cuestiones que él tendrá que realizar: lo que es la naturaleza, el alcance, los objetivos del trabajo del experto. También tiene que considerar lo que son sus funciones, sus responsabilidades respectivas del auditor y del experto. También él necesitará que el experto de auditoría cumpla con los requerimientos de confidencialidad. En el sexto requerimiento tenemos lo que es la evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor. Asimismo, el auditor tendrá que evaluar la adecuación del trabajo del experto para los fines del auditor. Esto debe de incluir lo que es la relevancia y la razonabilidad de los hallazgos o conclusiones del experto, así como su congruencia contra la evidencia de auditoría. También tendrá que considerar el trabajo del experto. Este implicará la utilización de datos fuentes significativos para este trabajo. Entre otras, puede considerar también el trabajo del experto, que implica la utilización de hipótesis y de métodos significativos. En el séptimo requerimiento tenemos lo que es la referencia al experto del auditor en el informe de auditoría. En un informe de auditoría, este puede contener una opinión no modificada. Entonces, el auditor no hará referencia al trabajo del experto del auditor, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran. El auditor hace referencia al trabajo del experto del auditor en el informe de auditoría por ser tan mencionado relevante para las comprensiones de la opinión modificada. El auditor indicará en el informe de auditoría que dicha referencia no reduce su responsabilidad con respecto a dicha opinión. Continuaremos con nuestro siguiente compañero. Buenos días compañeros, mi nombre es Luis Jiménez. Yo les voy a hablar acerca de la NIA 700, que es la que trata de la formación de opinión y emisión del informe de auditoría de los estados financieros. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También esta norma da una guía sobre la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de los estados financieros. Objetivo. Los objetivos del auditor son: 1. La formación de una opinión basada en cada una de las evidencias de auditoría obtenidas durante la realización de dicha auditoría. Y 2. La expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. Cabe mencionar que la NIA 700 se aplica a la auditoría de un conjunto completo de los estados financieros con propósito general. Para los estados financieros con propósitos específicos se aplica la NIA 800. Las definiciones de esta norma son: estados financieros con fines generales. Son aquellos estados financieros que han sido preparados bajo un marco de información financiera con fines generales. Y un marco de información financiera con fines generales es aquel marco que ha sido diseñado para satisfacer necesidades comunes de información financiera para un grupo de usuarios. Opinión no modificada o favorable es aquella opinión que emite el auditor en la cual expresa que bajo su criterio los estados financieros han sido preparados de acuerdo al marco de información financiera de referencia. Estados financieros. En esta norma, los estados financieros se refiere al conjunto de estados financieros. En base a las normas internacionales de información financiera, un conjunto de estados financieros son aquellos formados por un balance general, un estado de resultados, un estado de cambio de patrimonio, el estado de flujo de efectivos, notas a los estados financieros y un comparativo con el año anterior. También esta norma utiliza el término NIF,
que como sabemos son las normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi compañera. Buenos días, compañeros, licenciado. Siguiendo con la exposición sobre la NIA 700, hablamos un poco sobre los requerimientos. Uno de estos requerimientos habla sobre la formación de la opinión sobre los estados financieros. El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El fin de esta opinión es que el auditor debe concluir si ha logrado obtener seguridad razonable sobre los estados financieros y si se encuentran libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error. De igual manera, el auditor debe concluir si ha logrado obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada. También se debe evaluar si los estados financieros han sido preparados de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable. También si los estados financieros revelan apropiadamente las políticas contables significativas. Esto con el fin de verificar si son congruentes conforme el marco de información financiera aplicable. Es muy importante también que el auditor determine si la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible, de acuerdo con la información comunicada en dichos estados financieros. Otro de los requerimientos es la forma de la opinión. El auditor expresará una opinión no modificada en los estados financieros media vez fueron preparados de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Y dice que el auditor expresará una opinión modificada en dado caso que el auditor concluya sobre la evidencia obtenida en los estados financieros no estén libres de incorrecciones materiales o no se pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros se encuentran libres de incorrecciones materiales. O también pueden existir riesgos de representación errónea, que no se logra una presentación razonable, entonces se deberá discutir con la administración y de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, resolver el asunto y si es necesario modificar la opinión en el dictamen del auditor. El informe de auditoría. Dice que el informe de auditoría se debe presentar en forma escrito y este contendrá el título, el destinatario, opinión del auditor, fundamento de la opinión, empresa en funcionamiento, cuestiones claves de la auditoría, otra información, responsabilidades en relación con los estados financieros. En esta sección, el informe de auditoría describirá las responsabilidades de dirección con la preparación de los estados financieros conforme al marco de información financiera aplicable y la valoración de la capacidad de la empresa para continuar como empresa en funcionamiento. Las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Igualmente, en esta sección se manifestarán los objetivos de dicha auditoría, que son obtener seguridad razonable de los estados financieros en su conjunto y si están libres de incorrección material. Emitir el informe de auditoría que contenga la opinión del auditor y también se manifestará si el auditor aplica su juicio profesional y también mantiene una actitud de escepticismo profesional. El nombre del socio del encargo, la firma del auditor y la fecha del informe de auditoría, conforme se va realizando dicha auditoría. Esto ha sido nuestra exposición. Gracias por su atención.